cursiva, ¿sí? Como de alguna manera marcar esa diferencia frente al texto que está en portugués. En cambio, en la traducción, esas cursivas se pierden, ¿no? Es decir, hay una parte de la parte de puntuación que desaparece en la traducción y eso también hace que nosotros pensemos, ¿sí? Vemos que por un lado en el texto original está en cursiva, en el texto ya traducido no está la cursiva, y eso de alguna manera hace perder el extrañamiento que provoca la cursiva y que provoca la lengua extranjera en el texto, ¿no? Entonces, en este caso, en el texto fuente, en el texto ya de llegada, en la traducción, el texto queda, como ya lo había mencionado, más uniforme, ¿no? Entonces, perdemos esa riqueza que produce el encuentro de las dos lenguas. Entonces, en este caso, puntualmente, como vemos acá, emerge el español a partir de un discurso directo, ¿no? De un diálogo, y vemos que desaparece eso en la traducción, ¿no? Entonces, en el siguiente ejemplo que tenemos, aquí también es muy importante, este es otro momento, ya como mencionó Diana, estamos solamente agarrando determinados momentos, hay otros, pero estos son los que a nosotros nos parecen más importantes por la importancia narrativa, ¿no? Más allá de que en otros casos pues, quizás no afecta tanto, en este caso nos interesa más por el tema narrativo. En este momento específico de esta novela, ella, bueno, como les habíamos mencionado, el personaje va a Estados Unidos a hacer un programa doctoral y como parte de su programa doctoral, ella da clases de español en la universidad donde está estudiando y uno de sus grandes temores es no saber realmente enseñar español, porque es una lengua que ella habla, pero que nunca estudió formalmente, es decir, el tema gramatical y todas las cosas que tiene que resolver en el aula con los estudiantes son cosas que la ponen en mucha tensión. Y ella hay una parte de la novela en que tiene un sueño, que podríamos llamar como una pesadilla, donde uno de sus estudiantes, que es como uno de los más aplicados y más estudiosos, le hace un reclamo en el sueño, ¿no? Y en el reclamo en el sueño es como que ella realmente no está capacitada para enseñarles español a ellos estudiantes norteamericanos, ¿no? Entonces, fíjense que toda la descripción que hace la autora sobre ese sueño pesadilla lo hace en portugués, pero al final hay un remate que lo hace en español, que justamente la frase que que le dice el estudiante para remarcar que ella no está capacitada. El estudiante norteamericano le dice en español, tú no sabes español, ¿sí? Y eso que tiene un valor narrativo fuerte, ¿no? Porque además es el estudiante gringo que le está hablando en español a ella, diciéndole que no sabe español, eso se pierde en la lengua de llegada, en el español, porque cuando vemos eso, no sabes español, parecería, por todo lo que hemos leído del texto, parecería que ese tú no sabes español es una traducción también de lo que ese chico le habría dicho en inglés, ¿no? Y que la autora lo está traduciendo para facilitar la narrativa. Vemos que ahí se pierde también un poco. Y aquí también estaríamos hablando de una universalización absoluta, es decir, se pierde totalmente esa alteridad que propone el texto original ahora en el texto de llegada, ¿no? Después tenemos, no sé si tenemos otra, tenemos esta de acá también. Bueno, este también es otro momento clave dentro de la novela, es un momento en que el personaje tiene una especie de colapso nervioso y entonces una de sus compañeras, que curiosamente es una estudiante coreana con la que ella se comunica no en inglés, sino en español, y por tanto, todas las veces que va a aparecer este personaje, va a aparecer hablándole en español a la protagonista, vemos que también se pierde esa noción de entender que el discurso está siendo dicho específicamente en la lengua española, y cuando pasa eso a la traducción, pues todo queda uniforme y ya queda la duda, ¿no? De que
¿se lo habrá dicho en inglés o se lo habrá dicho en español, ¿no? Por más que hay una parte de la novela en la que la protagonista dice que la mayor parte de los diálogos que tiene con su compañera coreana son en español, eso se menciona al inicio de la novela. Luego eso no se vuelve a mencionar porque es como que nos recuerda la misma autora al colocarnos los fragmentos en español que el texto sigue, que la conversación entre ellas es en español. Eso al pasar al español traducido ya nos deja la duda si realmente estará o no hablando con ella en inglés o en español, ¿no? Entonces eso también es importante remarcarlo, porque las cursivas, de alguna forma en el texto original, ayudan también a entender que hay una intervención, hay una incrustación. Ya en español eso pasa y se uniformiza con el resto del texto, ya pierde esa extrañeza, ¿no? Después tenemos también, acá hay un caso particular también que es muy curioso, ¿no? Porque acá, no, pongan el anterior, por favor, el que es el último, dale uno atrás. Entonces, ese de acá es particular también porque en este caso, a diferencia del anterior, que vemos que el español está en la lengua original, está en cursiva y luego en la traducción pasa a no tener cursiva, en este caso, el texto que viene en español, que es una palabrita, ¿no? En el texto original, plaza, ¿no? En español, en cursiva, el traductor opta por no ponerla en cursiva, sino entre comillas, ¿ya? Entonces acá la sensación es otra, ¿no? Porque aquí parecería que la traducción está ironizando la palabra plaza, ¿no? Mientras que en el texto original dice mais uma plaza, ¿no? Es como que uno diría, bueno, es una plaza más. Cuando se colocan las comillas, otra plaza, uno podría pensar si a lo mejor eso no está siendo ironizado, a lo mejor no es ninguna plaza en realidad, sino que parece. Entonces, en realidad el texto toma otro matiz con el uso de las comillas, ¿no? Entonces ahí la pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y esas comillas están ahí para remarcar el texto o para dar una nueva lectura a esa palabra plaza, ¿no? Entonces, aunque es un ejemplo súper cortito, me parece que es como muy, muy curioso porque mientras que en las otras partes que hemos presentado no usa comillas y no usa cursivas, en esta de acá hay un uso muy específico de la comilla que da una nueva lectura en el texto de llegada, ¿no? Después tenemos las unidades léxicas en portugués, que en realidad no son muchas, son muy poquitas, en realidad son solamente dos momentos en donde aparecen estas unidades léxicas. Estas unidades léxicas son muy curiosas porque en realidad es un fragmento bastante largo, ¿no? En el que podemos observar que ella tiene un encuentro con un amigo al que ella le obsequia un libro, ¿no? Y entonces ella decide pues tomar esta, este texto, ella lee, ¿no? De alguna manera ella reflexiona sobre la relación de ese libro con ese amigo, ¿no? Y ella en portugués, el personaje, lo pone entre comillas como si fuera una especie de texto eh, exterior, ¿no? Como si fuera una reflexión, como si fuera otro tipo de escritura, una escritura quizá como más reflexiva. Ella, la autora lo coloca entre comillas. Cuando pasa al español, pasa exactamente igual. Es decir, tenemos una gran porción de portugués, ¿no? En la traducción, solo que en la traducción pasa además en cursiva, ¿sí? Seguramente en cursiva para también enfatizar que es la aparición de una incrustación lingüística, que en este caso sería el portugués, ¿no? Nos parece interesante esto en realidad porque no es algo que sucede mucho en la novela, esto digamos que sería como una especie de una decisión y de una estrategia que utiliza el traductor, ¿no? Que de alguna manera, si bien no podía él haber traducido también todo este fragmento al español, de alguna manera dejándolo, ¿no? Esto es una interpretación que hacemos nosotros, de alguna manera también está siendo fiel no a la palabra por palabra del texto,
pero está siendo fiel al espíritu que propone la novela, que como ya hemos mencionado, tiene este espíritu de mezcla de lenguas, ¿no? Entonces, nos parece que es interesante la decisión que toma el traductor de mantener ese fragmento en portugués, cuando podía haber mantenido cualquier otro en portugués, pero ese en particular, al estar entrecomillado y al aparecer dentro de la narrativa como un texto externo de ese momento, le permite al traductor decir, puedo a lo mejor colocar este fragmento tal cual como está en portugués, aún con la dificultad de que a lo mejor el lector en el texto de llegada no pueda entender todo el texto, ¿no? Pero sabemos que además hay palabras en portugués acá que no necesariamente las va a entender un lector de lengua española. Sin embargo, el efecto de extrañamiento es eso lo que hace, ¿no? Que no tenga que entenderse necesariamente todo palabra por palabra, sino que pueda entenderse el contexto, ¿no? Y eso también es una cosa que hace de una manera muy interesante. En este caso nos encontraríamos frente a una estrategia de repetición. Según Aitzela, como habíamos mencionado, la repetición tiene que ver cuando nosotros mantenemos exactamente igual el texto de la lengua fuente al texto en la lengua de llegada, es decir, cuando no hacemos ninguna variación. Entonces, en ese caso estamos hablando de una estrategia de repetición. Después también hay un segundo momento, que es también el último momento donde vemos otra aparición del portugués en el texto traducido, y es un momento muy curioso porque es un momento en el que la madre de la protagonista se va a Buenos Aires como una manera de reencontrarse con su país, y viaja además con la protagonista y viaja con el hijo de la protagonista, es decir, van 3 generaciones a ese viaje, ¿no? Y hay un momento muy simpático acá, que es cuando la abuela lleva al nieto al jardín, al zoológico, y la abuela empieza a decirle las diferencias de los nombres de los animales en portugués y en español, ¿no? Entonces, acá hay un tema de musicalidad también, ¿no? Porque fíjense que en portugués parece como hasta como una rima, ¿no? Mono y macaco, oso y urso, león y león, ¿no? Entonces, hay como una musicalidad, ¿no? Que cuando se traduce al español, el traductor decide no usar la conjunción, ¿no? No usa la conjunción y, sino que usa la forma del verbo ser, no usa es, ¿no? Y entonces mantiene de alguna manera el portugués, mantiene las dos lenguas porque el enfrentamiento no hay cómo eludirlo, porque la abuela está haciendo narrativamente en el texto, está enfrentando a las dos lenguas, entonces el traductor no puede hacer otra cosa que mantener ese enfrentamiento. Sin embargo, hace esto que hemos mencionado, que es no usar la conjunción, sino hacer un reemplazo, una sustitución por la forma verbal del verbo ser, es, ¿no? Que eso también hay una decisión que nosotros podríamos interpretar que lo hace porque de alguna manera quiere asegurarse que en la traducción se entienda que lo que está haciendo la abuela es eso, ese enfrentamiento entre las dos lenguas, ¿no? Como que decir, esto se dice en portugués, esto se dice en español. Cosa que en la lengua original, como lo vemos acá, suena más como a una rima más que a un enfrentamiento entre significados, ¿no? Entonces vemos acá cómo de alguna manera en el portugués se mantiene más musical, en el español se trata de mantener esa musicalidad, pero hay como una preocupación más por el sentido, es decir, que quede claro que lo que está haciendo la abuela es enseñarle al nieto que mono es macaco y que oso es urso, ¿no? Entonces eso también nos resulta curioso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que aquí, ¿no? En la traducción, pues el traductor ha decidido mantener las cursivas, ¿no? Cuando aparece la voz portuguesa, ¿no? Y vemos cómo otra vez se pierde el español, ¿no? Cuando está el texto de español, el elefante se dice igual, ¿no? Acá se pierde eso y se coloca nuevamente como el texto fuente, como si fuera también eso traducido, cuando en realidad viene tal cual del portugués, así, ¿no? Entonces, estos son, bueno, estos son los casos de léxico, de las unidades léxicas en portugués. Podríamos decir que estamos aquí hablando de una universalización limitada, es decir, se cambia algo, pero no totalmente. Es decir, el traductor acá intentó mantener el juego, ¿no? De la abuela con el nieto,
solamente hizo una pequeña variación que fue justamente en el cambio de conjunción a forma verbal, ¿no? Entonces vamos a pasar al último punto del análisis, que es justamente el de la traducción de la onomástica. Estás muteada. Se mutea solito, disculpen. No, iba a comentarles que este último caso es muy curioso porque se lee naturalmente porque ya transcurre en Buenos Aires, ¿no? Entonces el español fluye y parece que el portugués es simplemente la lengua que se cuela, a gran diferencia de el texto original, donde el portugués es una lengua que también nos transmite el texto desde el punto de vista de la protagonista, ¿no? Que habla, que probablemente piensa en portugués. Entonces, esta parte es curiosa. Las traducciones onomásticas, en el caso de nombres de calles, nombres de personas, nombres de lugares, en el inglés y en el español se mantienen con la estrategia de conservación o repetición y son curiosas cuando las calles tienen nombres en portugués. En algunos casos, como el que vemos acá, el traductor mantiene la palabra rúa, que podría ser traducida como calle, pero la mantiene como si fuera parte del nombre de la calle. Pensamos que para crear esta sensación también de extrañamiento y ubicar más claramente el lugar, lo curioso, y en este caso hay una repetición también, pero en otros casos hay una ligera transformación o traducción no completa. Por ejemplo, bueno, en el caso de morro, la palabra morro existe en español, pero no es una palabra de uso tan común, más bien la asociamos más al portugués, y aquí el de reemplaza de la, ¿no? Que es da, sería como una mezcla de más el artículo la. Entonces hay una traducción, pero la forma parece más a la forma portuguesa. Y en el caso de la Rua do Russell, el segundo caso, hay una supresión de do, porque generalmente la forma de los nombres de las calles en español no tienen esa conjunción. Entonces hay una transformación, hay una adaptación no ortográfica como estrategia de traducción, que es una estrategia de conservación, pero con una ligera transformación. Tenemos otro ejemplo, la Praia do Flamengo y la Rua Machado de Assis. En este caso sí hay una traducción de la palabra Rua, calle Machado de Assis, y en el caso de Praia do Flamengo, con Playa de Flamengo. Entonces, son estrategias distintas usadas en el caso del portugués, que nos parecen curiosas, nos parece que en algunos casos de alguna manera se busca una exotización que permita entender el lugar desde donde se está construyendo el relato, y en otros casos más bien hay una transformación, una traducción mucho más convencional. Creo que no tenemos más ejemplos. Sí, no tenemos más ejemplos de traducciones onomásticas, aunque están presentes en todo el texto, pero más o menos las estrategias son las que les referí. Sí, vamos a pasar ahora para concluir, vamos a decir algunas últimas aclaraciones, digamos, de todo esto que hemos analizado. Una de las cosas es como que les mencionamos es que, digamos, que lo que nos interesa es más hacer una presentación más de tipo descriptivo, que es lo que hemos hecho en este momento. Una de las cosas que podemos mencionar es que hay una gran dificultad y que desafío para cualquier traductor enfrentarse a un texto translingüe, sobre todo cuando se traduce a una de las lenguas que se está cruzando en el texto. Es decir, también sería interesante observar cómo sería la traducción de esta novela al inglés, por ejemplo, ¿no? Donde el inglés también es una de las lenguas que se cruza, es decir, ¿qué se perdería del inglés también en la traducción al inglés, ¿no? Es decir, eso también sería como interesante pensarlo, ¿no? Entonces, definitivamente hay todo
hay todas unas discusiones alrededor de cómo debe traducirse un texto translingüe, qué debe respetarse, qué quizás podría a lo mejor cambiarse, ¿no? Si se va a hacer algún tipo de equivalencia dinámica, donde yo busco un sustituto similar, aunque no sea el mismo que se maneja en la lengua fuente, ¿no? Entonces, hay una cosa muy particular en eso, ¿no? Creemos que a nivel sintáctico la traducción de cámara se encuentra muy cerca del texto fuente, y esto se lo atribuimos primero a que el portugués y el español son lenguas bastante cercanas, y sobre todo a que la escritura que utiliza Paloma Vidal específicamente está bastante liberada digamos, de jerga o de expresiones de lengua vernácula. Es decir, es un texto que es bastante en ese sentido limpio, por decirlo de alguna manera, es decir, no está con mucho regionalismo o jerga que hubieran podido a lo mejor hacer aún más complejo el texto. Entonces, en ese sentido, Mario Cámaras puede estar muy cerca del texto, ¿no? Al momento de hacer la traducción a nivel sintáctico, ¿no? Una de las cosas que por esa misma razón se puede mantener el ritmo, se mantiene también la corporeidad, la musicalidad que propone el texto, ¿no? Vemos que además también, como ya lo hemos explicado, que donde más se producen los cambios o donde más está la dificultad es en la parte donde el texto en español viene directamente de la lengua fuente, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde más cambios o demás estrategias de traducción ha tenido que emplear el traductor, algo que también nos parece como muy interesante, ¿no? Podremos decir también bueno, como una conclusión es que las estrategias de traducción que se puedan elegir siempre nos van a evidenciar la imposibilidad de la literalidad y que los recursos que se puedan balancear para tratar de captar el espíritu de la obra, pues van a ser una de las grandes decisiones que tiene todo traductor, incluso en los textos que ya son monolingües, ¿no? Ya creo que además se le agrega una dificultad adicional cuando se enfrenta además a la traducción de varias lenguas presentes en un mismo texto, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Octavio Paz señala que el texto original jamás reaparece en la otra lengua, pero de igual manera está presente, pues en la traducción, sin decirlo, menciona constantemente este fenómeno y se convierte, por tanto, en un objeto verbal, aunque de una forma distinta, ¿no? Y él señala que se puede reproducir justamente a través de la metonimia o de la metáfora. Entonces, creemos que sería interesante también pues, continuar y seguir pensando en otro tipo de traducciones donde también hay ese cruce de lenguas y pensar en todos los casos cómo esos traductores tienen ese gran desafío para resolver eso y sobre todo para mantener ese color, esa musicalidad que le otorgan ese cruce de lenguas en el texto de partida. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, Diana. Sí se nota que están muy involucrados en el estudio de la vida y obra de Paloma Vidal. Bueno, a mí me gustaría rápidamente señalar que este tema de la mezcla de lenguas, contactos y conflictos de lenguas, bueno, esto es bastante productivo en las literaturas indígenas en Brasil. Este tránsito de lenguas, sobre todo en escritores de literaturas guaraní, Mbiá, que están presentes ahí caminando mucho en portugués, español y en guaraní, es bastante productivo, ¿no? Hay muchos autores que trabajan así en la poesía, ¿no? Ahí se valen de las múltiples posibilidades de rimas con portugués, español y guaraní, por ejemplo, para sus poesías y también en canciones de hip hop también, en las rimas también. Sobre todo los guaraní ya. Esto quería comentarles, felicitaciones por el trabajo muy, muy interesante. Y me gustaría hacer una pregunta así que es común a Marisela, a Laura y a Guillermo, ¿no? Que sería sobre el tema de publicaciones. Entonces, para la profesora Marisela, la profesora Laura,
si ustedes ya han hecho algún tipo de publicación con textos producidos por sus estudiantes en los programas de profesorado, ¿no? Y en el caso de la UNAM, por los estudiantes de portugués que vienen de las variadas carreras de la UNAM. Y para Guillermo sería si hay manuscritos, ¿no?, de Afonso Carrasco todavía por editarse, por publicarse, ¿no? Estas serían mis preguntas, y aquí voy gestionando también por si hay preguntas en el chat, ¿ya? No sé si Laura, que ya apareció aquí, si Sí, quiere estoy acá, comentar. estoy acá. Acá ya es 00:30. Perdón. Mañana a las 7, bueno, en un ratito a las 7 comenzamos actividades. A ver, publicaciones, tenemos un trabajo hecho desde enfoques plurales y lo pudimos publicar hace un poquito antes de la pandemia en un congreso que se hizo en una ciudad de mi provincia, que es en Gualeguaychú, donde contamos un poco la posibilidad de trabajar 4 lenguas. Nuestra lengua de base, el español, junto con el italiano, el francés y el portugués, y contamos más bien nuestra experiencia, y fue un proyecto que duró unos 5 años en total, que trabajamos con el grupo de ingreso. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que nuestras carreras no piden conocimiento previo en la otra lengua? Entonces, el ingreso, lo que hicimos, en vez de trabajar cada una de las 3 por separado, nos juntamos todas las profes y trabajamos desde un enfoque plural algunos aspectos en común o distintivos de las lenguas. Por ejemplo, una cosa que los que trabajan español-portugués, las famosas contracciones, el español tiene 2, el francés tiene 3 o 4, no me acuerdo, pero el italiano tiene el doble de las que tiene portugués. Sí, sí. Claro, empezamos la clase explicando artículos y preposiciones, y explicar las contracciones en italiano nos llevaba 2 semanas. O sea, resolvíamos enseguida español, francés, portugués, y italiano nos llevaba como 2 semanas. Y fue una experiencia muy rica, porque a veces esa simple relación sintáctica trae complicaciones a la hora de comprender la lectura u organizar el texto oral cuando tienen que exponer en la finalización del curso de ingreso o los primeros meses en lengua. Así que para nosotros fue muy rico. Esa es una publicación. Estamos trabajando en otra, que ahí ya hicimos otro recorte, trabajamos textos expositivos, eso lo trabajamos en un congreso con México en julio, y teníamos un proyecto con nuestra universidad y las escuelas que dependen de la universidad, pero bueno, por cuestiones presupuestarias nos suspendieron el proyecto, así que estamos viendo si lo podemos encarar igual, humanamente, y de manera totalmente gratuita, porque bueno, son ciudades que están cerca, teníamos toda una cuestión de desplazamiento, encontrar horarios, las comidas para las horas del taller, así que bueno, estamos viendo a ver si lo migramos a virtual, pero bueno, no lo hemos resuelto todavía. Esas serían mis publicaciones. Perdí sí un trabajo extraordinario que hice hace ya varios años con estudiantes del primer año de portugués, que trabajamos Canção do Exílio de González Díaz. Contar un poco las comparaciones entre Portugal y Brasil. Nuestros estudiantes tenían que escribir sobre su ciudad. Entonces, me acuerdo de uno que fue extraordinario. Estábamos en un cambio de administración pública y la ciudad no se podía transitar de la cantidad de huecos, digamos, que tenían las calles. Acá le decimos baches, no sé cómo le dicen ustedes, pero no se podía transitar. Gente era terrorífico. Entonces, uno de los estudiantes había puesto y dice: a minha cidade também é bonita, mas os buracos de acá, das ruas, não são como os de lá. Sí, fue traer toda aquella belleza a una situación que nos traía serios inconvenientes. Llevó más de 10 años igualmente que se arreglara, ahora está más o menos esa situación, podemos transitar mejor, pero sí, es como que la ciudad o los lugares de circulación, sin que fueran los más alejados del centro, se habían vuelto imposible, y eso había marcado una constancia.
tenía todo ese trabajo compilado en una dirección de correo que por esas cosas extraordinarias que le pasan a la digitalización no me dejó acceder más, no pude recuperar. En una cuenta de dominio Yahoo, escribía Yahoo, me llamaron, no me habilitaron nunca más, así que perdí la compilación de poemas, lo lamenté mucho. O cuando Marisela contaba cómo trabajaban los poemas, dije, claro, ese trabajo fue extraordinario porque lo fuimos como creando de a poco, desde la lengua, desde la gramática, las figuras del lenguaje, quién era González Díaz, su tragedia, por qué le tenía esas angustias, qué significaba como estética literaria, y la producción la alcanzamos a compartir, solo que cuando tenía que compilarla y hacer todas esas cosas que ustedes saben lleva a veces un tiempo adicional incontable, bueno, perdí ese material. Pero bueno, ya habrá otras instancias de creación sin lugar a dudas. Gracias. Ok, muchas gracias, profesora Laura. No sé si profesor Guillermo... Sí, muchas gracias, Antonio. Sí, yo creo que hay alguna producción más en cuanto a traducción de Alfonso Carrasco Vintimilla que habría que buscar, ¿no es cierto? Se sabe que estaba trabajando las traducciones de algunos poemas de Drummond de Andrade, pero que quedaron inéditos. O sea, digamos, no pudo acabarla. Hay una referencia como perdida en un libro del hermano que también era profesor en la Universidad de Cuenca, Adrián Carrasco, murió hace como 1 año y medio. Hay una referencia a un estudio sobre la poesía de Lobo Antunes, pero da una referencia equivocada. Habla que está en la revista Pucara número 4. Yo he revisado todas las revistas Pucara, sí, pero no la encuentro, pero seguramente hay, pero la referencia está mal dada. Y también quedaría, lo que yo veo es, también era columnista del diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca, y ahí tenía una columna donde cultural, literaria. Seguramente, pero ya habría que ir allí. Yo los suplementos de prensa que encontré, los artículos de prensa, es porque hay un bibliotecario de la Casa de la Cultura, el Núcleo de la SUAY, que se dio en su momento el trabajo de digitalizar las referencias. Entonces uno las puede encontrar o sea, en el buscador. Lo otro sería ya una búsqueda manual de esos años. Lo que pasa es que está bastante acotado. O sea, su viaje a Brasil, el primer viaje a Brasil lo hacen en 1981. Y entonces entre el 81 y el 87, hay esta relación con la literatura brasileña. Entonces habría que revisar entre esos años las columnas de Alfonso Carrasco Vintimilla, a ver si es que por allí también aborda el tema de literatura brasileña en sus columnas del diario cuencano. Esas tres cosas yo las veo que están como por ahí flotando y que hay que dedicarse un poco a tratar de hacer una búsqueda ahí un poco detectivesca, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, profesor Guillermo. ¿Ustedes quieren preguntarse, tienen preguntas sobre las otras ponencias, comentarios, inquietudes? Aprovechando que está con el micrófono, yo tenía una para Diana y Santiago. Bueno, primero felicitarles, me pareció un lindo trabajo. A mí, digo, yo no soy especialista en traducción, pero me permite comprender mucho esto del análisis de las traducciones. También me pareció fascinante. Yo no he ingresado a ese campo. Pero digo, en este caso que ustedes hablan, ¿no es cierto?, de Paloma Vidal, en esas decisiones que va tomando el traductor, ¿cuánto interviene la autora? ¿Las toma junto con el traductor? ¿No? ¿El traductor la consulta a la autora? No sé. Sí. Bueno, en ese caso, en el caso de Paloma y de Mario, ellos son muy amigos, son amigos muy cercanos, de hecho son amigos de bastante tiempo y de hecho, yo no se lo he preguntado a Paloma, pero estoy casi seguro que ella está al tanto de los cambios que hizo porque que de hecho de alguna manera Paloma cuando la han traducido en Argentina, que es normalmente donde es traducida, de alguna manera ella tiene bastante como participación en ese proceso, porque además Paloma es traductora también.
Entonces, Paloma ha hecho traducción tanto de libros del portugués al español como de español al portugués, ya que es bilingüe, entonces ha hecho el tránsito entre las dos lenguas como traductora. Entonces, le voy a preguntar en todo caso, pero me da curiosidad ahora que si ha intervenido o no, pero yo sé que ellos tienen una amistad muy grande de mucho tiempo, entonces, me imagino también que conociéndolo a Mario, que Mario también lo conozco, me imagino que él seguramente ha de haber llamado y ha de haber dicho, mira, aquí cómo hacemos, ¿no? Porque sí es complejo, ¿no? Y de hecho hay una cosa interesante, que Paloma tiene un libro de cuentos que también hace el mismo ejercicio de heterolingüismo y todo esto, pero ella en ese caso se autotradujo, que eso también es una cosa muy particular en el campo de la traducción, la autotraducción, ¿no? Entonces, de ese libro sí hay algunos trabajos, me parece, que hacen ese análisis que ella hace su propia autotraducción, ¿no? Entonces, no sé si por ahí te interesa un poco revisar, me parece que de eso hay también. Por si acaso, vamos a decir que la novela de algún lugar la vamos a publicar acá en Ecuador, vamos a tener una edición ecuatoriana, ya estamos en contacto con Paloma para eso, así que bueno, en algún momento estará en Ecuador en las librerías, pues la novela para la distribución. ¿Y van a trabajar con Paloma? Eso iba a decir. Sí, bueno, de hecho sí, la idea es que Paloma venga para acá y que presente ella el libro también. Santiago, una cosa que me parece súper interesante sería comparar esas dos traducciones, ¿no? La traducción de un texto heterolingüe hecha por Paloma y la traducción de alguien que toma el texto de Paloma. O sea, estas decisiones formales, Claro. estas decisiones de qué estrategias se usan. Sí, podría analizarse las estrategias, claro. Sí. Además me parece interesante porque con lo que ustedes dicen, que ella, bueno, primero es una autora, ¿no es cierto?, que de literatura heteroglósica o translingüe, y además es traductora, o sea, cuando escribe ya debe tener una conciencia de qué va a pasar con la traducción de esas obras, porque lo va a proyectar, ¿no es cierto? Y bueno, sí, está bueno. Sí. De hecho, es interesante que ahora la última novela de Paloma la escribió directamente en español. Entonces, que salió por una editorial de Buenos Aires y es su primer trabajo escrito directamente en español, ¿no? Que de hecho sucede el proceso contrario. Ahora la están traduciendo en Brasil para ser publicada en portugués, ¿no? Entonces, creo que, pero ella se divierte mucho con esto. Además es como que ella es como una autora muy consciente de su bilingüismo y de hecho investiga también, porque ella también tiene, si la buscan en Google académico, también van a encontrar textos de Paloma, textos académicos, donde ella reflexiona también sobre el bilingüismo o el trilingüismo de otros autores y autoras de Argentina o de Brasil también, ¿no? Muy bien. Bueno, acá en el chat no hay ninguna pregunta más. Así que si ustedes no tienen más comentarios, preguntas, podemos cerrar por acá. Les agradezco inmensamente por toda la paciencia. Creo que es importante que conversemos así entre nosotros en algunos momentos para compartir nuestros trabajos más personales, ¿no? Y claro, seguiremos ahí en contacto. Entonces se va a quedar grabada, ¿no? Bueno, toda la llamada y apenas tenga ahí el enlace de la grabación, les enviaré con mucho gusto. Me parece que hay alguien que levantó la mano. Ah, sí, levantó la mano, Ivana, sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi español Olá. no es bueno todavía, entonces voy a hablar em português. Ok. Muito obrigada porque vocês compartilharam saberes de vocês conosco aqui, né? Me sinto muito feliz de saber que trabalhos tão bonitos, bem feitos, responsáveis, competentes foram colocados e compartilhados aqui com a gente nessa noite. Eu agradeço muito a possibilidade que eu tive, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, e só gostaria de pedir, se fosse possível, que
se pudesse fazer algum tipo de comunicação para o próximo colóquio, que me interessaria muito participar. E eu fico sem saber se vou ter esse contato, porque por acaso estava por aí procurando algum evento e achei no site esse dia e marquei. Mas foi muito por acaso. Então eu gostaria de ter essa oportunidade de estar junto também outras vezes. Ok? Claro, Obrigada. claro. Sí, muy interesante, profesora Ivana, y igual podríamos pensar en algo ahí, pensando en la coexistencia de lenguas, ¿no? Que se puedan presentar en otros idiomas también, Ai, que portugués, bacana. español. Claro, claro, ahí podríamos pensar algo en este sentido también, para de Certo. modo ampliarlo también, que sea Ok, más muito asequible. Sí, obrigada. sí, sí, con mucho gusto, sí. Am, Así que, bueno, entonces creo que podemos cerrar por aquí. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos ponentes y los que han llegado para disfrutar de estas experiencias tan interesantes y motivantes de todos ustedes. Muchas gracias a todos, entonces. Les envío la grabación. Muchas Feliz gracias. noche. Muchas Nos Que gracias. vemos. Hasta luego. Un gusto. Chao, Qué chao. qué bueno escucharlos. Chao. sí. Tchau. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, un gusto.